Entrevista con la historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la historia. Guatemala vivió una guerra civil desde 1960 hasta 1996. Durante esa época, la oligarquía guatemalteca usó a los militares para reprimir a la población civil y ahogar la protesta social. En esos años, el ejército cometió violaciones masivas de los derechos humanos. Entre los principales afectados estaban las poblaciones indígenas y campesinas. Se estima que la guerra civil dejó más de 250,000 muertos, la mayoría civiles. Además, se han documentado al menos 600 masacres ejecutadas por el ejército. Todo esto pasó con el apoyo abierto de los Estados Unidos. A pesar de las denuncias contra el ejército, Washington mantuvo su cooperación militar y económica con los gobiernos de Guatemala. Recientemente, las víctimas han impulsado juicios contra los responsables de estos crímenes. Aunque los procesos han sido lentos, algunos de ellos han logrado poner tras las rejas a genocidas, asesinos y torturadores. Sin embargo, todo esto está en peligro por una reforma a la ley de amnistía que actualmente se discute en el Congreso guatemalteco. Les habla Nelcy González Patiño y así comenzamos esta edición de Entrevista con la Historia. La reforma a la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala busca ampliar la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, como genocidio, desaparición forzada y tortura. De aprobarse, esta reforma permitiría liberar inmediatamente a decenas de condenados por crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil. Además, podría anular las numerosas indemnizaciones pagadas a las víctimas y declararía nulas todas las condenas. Para conocer más sobre esta polémica reforma a la ley de amnistía en Guatemala, vamos a conversar con la periodista, defensora de los derechos humanos y profesora universitaria Iduvina Hernández. Iduvina, muchas gracias por estos minutos para Entrevista con la Historia. Leímos que uno de los promotores de la reforma a la ley es el diputado Fernando Linares del Partido de Avanzada Nacional. Cuéntanos, ¿quiénes impulsan esta reforma a la ley de amnistía en el Congreso guatemalteco? Fernando Linares Beltranena es un diputado del Partido de Avanzada Nacional, PAN. Ese partido, que hoy día solamente tiene 2 diputados al Congreso de la República, Linares Beltranena y Manuel Conde Orellana, que ambos son ponentes de la iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional para promover amnistía por crímenes de lesa humanidad. Ese partido fue fundado por el ya fallecido expresidente y eterno alcalde de la República de Guatemala, Álvaro Arzú, y siempre ha sido un partido de derechas de los más de 20 y tantos partidos con esa orientación política ideológica que tienen vida activa precisamente en este proceso electoral en Guatemala. Linares Beltranena es un abogado que durante algún tiempo fungió como apoderado legal en Guatemala de la Embajada de Estados Unidos en los años 90, cargo que perdió después de que representó en calidad de abogado defensor a una narcotraficante que Estados Unidos intentaba extraditar. De esa cuenta, Estados Unidos lo ubica como un abogado vinculado a estructuras también de narcotráfico. El año pasado se conoció que Linares Beltranena le había sido cancelada la visa para viajar a Estados Unidos, entre otras cosas por esos antecedentes. Él, junto a otros 3 diputados, fungió como prestanombres para un grupo que, con financiamiento de las estructuras de la oligarquía guatemalteca, hace 2 años iniciaron un proceso fuerte de cabildeo en Estados Unidos para romper el equilibrio de respaldo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que provenía de la alianza de los 2 partidos mayoritarios en Estados Unidos. Este financiamiento provenía de sectores empresariales poderosos que hoy día están prácticamente haciendo retroceder toda la institucionalidad en Guatemala y quebrantando el orden constitucional, de la mano de personas o personajes como Linares Beltranena, que en esencia representan en el Congreso de la República a las fuerzas más retrógradas, a las fuerzas más oscuras, a las fuerzas que carecen de la elemental sensibilidad humana.
al extremo de que en momentos en que las asociaciones de personas con discapacidad intentaban que se discutiese una ley que contribuyera a una respuesta pública más adecuada a sus condiciones, Linares Beltranena se negó a respaldar dicha iniciativa y declaró que las personas con discapacidad representaban una carga económica para el Estado de Guatemala. Esta frase tan difundida en los medios de comunicación encierra en esencia el pensamiento fascista de un hombre que incluso, si se observan sus imágenes fotográficas, utiliza una especie de bigotito al mejor estilo de Adolfo Hitler, en clara alusión al tipo de intereses y de sectores o factores que este diputado apoya. Él prácticamente representa en calidad de diputado y de abogado los intereses de los responsables de los graves crímenes contra la humanidad que se cometieron en Guatemala, contra los pueblos originarios principalmente y contra todas las expresiones de rebeldía de izquierda que se alzaron para intentar transformar el estado de cosas en Guatemala en los años de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, la justificación absoluta y la calificación de héroes de aquellos militares que dirigieron campañas de tal naturaleza que significaron genocidio, que significaron graves violaciones a derechos humanos, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, esclavitud sexual y laboral contra mujeres, agresiones a niños, al mejor estilo de hordas fascistas que bajo el mando de estos militares, algunos de los cuales ya guardan prisión, se cometieron en Guatemala. Y Linares Beltranena representa en el Congreso de la República esos intereses. Iduvina, Naciones Unidas, Amnistía Internacional y muchas organizaciones de derechos humanos del continente han alertado de los peligros de aprobar esta reforma a la ley de amnistía. ¿Por qué esta reforma ha provocado tantas críticas dentro y fuera de Guatemala? En el marco de la firma de los acuerdos de paz en 1996, se discutió y aprobó por el Congreso de la República en Guatemala una normativa que se conoce como la Ley de Reconciliación Nacional. El motivo de la discusión y aprobación de esta ley fundamentalmente estaba en la necesidad de crear condiciones legales para la reinserción legal, social, política y económica de las personas que habían participado con las organizaciones insurgentes durante el conflicto armado. Es decir, ofrecerles una vía para que legalizaran su situación después de haber permanecido durante décadas, en muchos casos, en una situación de ilegalidad o de clandestinidad, puesto que las leyes guatemaltecas contenían reglas de prohibición de participación en este tipo de organizaciones, pero además porque se presumía que en el marco precisamente de esa participación algún tipo de irregularidades con la ley se habrían podido cometer por parte de las personas que activaban en la insurgencia. Por ejemplo, el uso de documentación con otros nombres. Eso es delictivo. Y entonces la Ley de Reconciliación Nacional planteaba la necesidad de otorgar amnistía por delitos políticos, o sea, aquellos delitos que incluían pues la insurrección, el alzamiento, ese tipo de planteamientos, la organización en organizaciones comunistas, que en su momento había sido un delito en Guatemala, y también decía delitos políticos y comunes conexos, es decir, aquellos delitos comunes que se vincularon al ejercicio de la rebelión que se produjo en Guatemala. El artículo 8 de esa ley clara y taxativamente incluye las excepciones a la amnistía y específicamente plantea que no se considerarán, libres o no se considerarán, amnistiables crímenes de lesa humanidad. No se amnistiará el genocidio, no se amnistiará la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y particularmente lo que se refiere al delito contra deberes de humanidad.
este delito y el delito de genocidio, por ejemplo, ya se encontraban incluidos en el Código Penal guatemalteco. No es un delito que haya aparecido de nuevo en la normativa, sino que ya existía. Y en los procesos que se ha llevado contra los perpetradores de graves crímenes contra la humanidad en Guatemala, hay un conjunto de delitos como el de violencia sexual e incluso el de tortura que han sido juzgados en el marco de contradeberes de humanidad en determinada modalidad. De manera que los juzgamientos en contra de los criminales de graves violaciones a derechos humanos en Guatemala han sido con base en ley. En esa ley, durante años, cada vez que un militar, particularmente un oficial de alto rango, es ligado a proceso para ser juzgado por este tipo de delitos, sus defensores han intentado aplicar la ley de amnistía, pero claramente por el tipo de delitos que se les imputa y que se les juzga, no les es aplicable. Entonces han llegado, incluso por eso es que los juicios se alargan tanto, porque llevan todas las instancias procesales, incluida la Corte de Constitucionalidad, que ordena que se juzgue, puesto que los delitos que se les imputan no están contemplados en esa amnistía otorgada en el marco de la firma de los acuerdos de paz. Entonces han intentado en varias ocasiones que se apruebe la inconstitucionalidad del artículo 8. De hecho, en 2016, estando en funciones, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala presenta una solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad, algo que por su posición no podía llevar adelante sin autorización del jefe del alto mando, que en este caso es la persona que ocupa la presidencia de la República. Como él no contaba con ese aval, prácticamente incurrió en una falta dentro de la normativa militar y quedó fuera, o sea, fue destituido del cargo. Otros han intentado hacer la misma solicitud y en reiteradas ocasiones, ya con jurisprudencia planteada, la Corte de Constitucionalidad ha declarado que ese artículo es constitucional, se apega a la normativa vigente y está en el marco incluso de las normas referidas al bloque de constitucionalidad incorporado ya en la normativa nacional. De manera que legalmente y sobre la base de los principios constitucionales y la jurisprudencia ya planteada, la reforma de ese artículo en específico, que es lo que pretende la reforma que se intenta buscar ahora, prácticamente es ilegal. Entonces han intentado modificar la ley quitándole el artículo 8, o sea, no quedan excluidos entonces de esa ley de amnistía los delitos de lesa humanidad, pero además contempla otros elementos perversos. En la práctica, esta norma terminaría siendo inconstitucional, pero los ponentes le incluyen un artículo que obliga a los jueces a ordenar la libertad en menos, es decir, como máximo 24 horas de las personas que ya están sentenciadas o de aquellas que guardan prisión y están ligadas a proceso penal por este tipo de delitos. Es decir, cumplido el proceso de legislación de aprobación de la ley, contemplado todo lo que implica la ratificación por el organismo ejecutivo y en el momento en el que se publique en el diario oficial, que la haría, digamos, ya ley de la República, esa reforma, en 24 horas las personas estarían fuera de prisión. El trámite para revertir esa normativa desde el punto de vista de la constitucionalidad en Guatemala solo puede iniciar una vez se haya publicado la ley. Eso implica que hasta que esté vigente se puede plantear la inconstitucionalidad de la reforma. Eso obviamente, por más que corramos, por más que se intente acelerar el proceso, dura como mínimo, cumpliendo los procesos uno al día completamente, como mínimo duraría 2 semanas. En 2 semanas estos tipos ya están no solo libres sino fuera del país, recuperando todo el poder que han tenido. Recordemos que, por ejemplo, en el caso Molina Teyssen, uno de los condenados es un general que llegó a tener el control de todas las estructuras de crimen organizado en Guatemala bajo su mando, fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y es alguien con muchísimo poder en todo el sistema.
de manera que implicaría prácticamente una revictimización de las víctimas de estas personas, implicaría impunidad para los criminales de graves delitos contra la humanidad en Guatemala y abriría la puerta para justificar todas las arbitrariedades que ya se cometieron o que se podrían seguir cometiendo contra la sociedad. El rechazo a esta ley es porque es una ley que violenta derechos humanos y es además una propuesta que va contra todo el Estado de Derecho en Guatemala y es una propuesta que significa revivir los horrores que ya sufrieron las personas, miles de personas a manos de oficiales del ejército guatemalteco. Y Dubina, esta reforma a la ley se da en el último año del gobierno de Jimmy Morales. Él llegó a la presidencia con el apoyo del Frente de Convergencia Nacional, un partido integrado por militares. ¿Crees que esta reforma es el pago de una deuda política de Jimmy a los militares? El Frente de Convergencia Nacional FCN Nación, que es el partido con el cual el actual gobernante Jimmy Morales llegó a la presidencia, es un partido que fue fundado por militares retirados que hacen parte de una entidad que se llama Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, AVEMILGUA, que está integrada fundamentalmente por oficiales de alto rango vinculados precisamente a la conducción de la estrategia contrainsurgente durante el conflicto armado. Es un partido de militares. Jimmy Morales se vincula a ellos porque estudió un doctorado que este grupo logró impulsar desde la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre seguridad y estrategia. Allí se vinculó fundamentalmente con este tipo de estructuras y seguramente lo identificaron como la persona idónea para promoverla en esta estructura. Se vinculó a ese partido, prácticamente llega a ser designado como su candidato a la presidencia, gana la presidencia de la República y de inmediato se rodea de un círculo que en la jerga guatemalteca se le ha dado en llamar la juntita. La juntita es una alusión en diminutivo a lo que podría ser una junta militar, que era el estilo de estructura o de grupo que ha gobernado a nuestro país cada vez que hay un golpe de Estado. Entonces a esto se les llamó la juntita porque, bueno, había un presidente, digamos que formalmente electo por la vía de las urnas, pero era un grupo de militares retirados, todos absolutamente comprometidos en graves violaciones a derechos humanos. De hecho, algunos están prófugos porque tienen orden de captura e incluso internacional por estar vinculados a ejecuciones extrajudiciales. Otros tienen esa solicitud de antejuicio porque fueron electos diputados al Congreso. Originalmente tenían permiso para estar fuera del Congreso. Cuando inicia el proceso retornan al Congreso de la República para recuperar este derecho de antejuicio que impide que se les investigue y por supuesto que se les detenga a menos que les sea retirado con base en un proceso que al menos uno de los casos que está en el Congreso han pasado prácticamente 3 años y no avanza, ¿verdad? Eso da una idea del poder que estos grupos tienen. Pero en esencia, sí. La propuesta de esta ley con el apoyo desde las estructuras del partido de gobierno, si bien aparece de la mano de un diputado de otro partido, ha contado con el aval y todos estos diputados se han pronunciado en defensa de esta ley. Obviamente es más que un pago de deuda de campaña, es un compromiso. O sea, el presidente de la República no es ajeno a esto, es parte de este juego y prácticamente es su programa y su plan de gobierno. Un programa y un plan de gobierno que procura impunidad por corrupción, que procura impunidad por graves crímenes contra la humanidad, porque en esencia la única ideología que los mueve es precisamente la ideología del crimen y la impunidad. El Congreso guatemalteco está dominado por una coalición conservadora que suma el 58% de los escaños. Queremos conocer tus expectativas, Idubina. ¿Crees que al final se aprobará esta reforma a la ley o la presión interna y externa frenará esta iniciativa legal? En efecto, la distribución de fuerzas entre centro, moderación y derecha y ultraderecha en el Congreso guatemalteco se decanta mayoritariamente por la derecha. Es decir, si tuviéramos en un pequeño barco distribuidas, digamos, de izquierda a derecha todos los partidos, diríamos que la cantidad de fuerza de la derecha hundiría al barco.
por ese lado, definitivamente, no lograría mantener el equilibrio. Ese es el Congreso de la República, ese es el espectro político, pues son tantos partidos porque todo el mundo quiere ser cacique de su propio partido, pero en la práctica efectivamente se unifican. Tienen una gran mayoría en el Congreso de la República. En Guatemala en este momento son 158 los escaños al Congreso, 80 diputados implicarían la mayoría para quórum, por ejemplo, y bueno, teniendo quórum, pues sobre esa base se realizan las votaciones y a veces con menor cantidad de votos puede pasar una normativa. Algunas normas requieren de mayoría calificada, esto es 2/3 partes, que son 105 votos. Supuestamente se habla de que estos diputados cuentan con los 105 votos para poder impulsar esta normativa. Sin embargo, les ha costado reunirlos en algún momento determinado. Hay también intereses encontrados dentro de ellos, no en contra de esta ley, pero sí en contra o en función de otro tipo de necesidades, fundamentalmente económicas y de disputa de espacios, que les hace no contar permanentemente con esta posible mayoría. Aparte de ello, recordemos que a partir de mediados de marzo en Guatemala arrancó oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones generales que se realizarán la tercera semana de junio, en donde se renovarán supuestamente por elección el Congreso de la República en pleno y el organismo ejecutivo. Habrá una segunda vuelta para la presidencia en agosto si no hubiese mayoría absoluta en la primera vuelta. Pero este Congreso pues cambiaría en teoría, porque además está vigente una ley, que es la ley electoral y de partidos políticos, que fue modificada y que prohíbe lo que aquí le llaman transfugismo, porque es muy común en Guatemala que se elige diputados por un partido político y una vez instalados en el Congreso, estos cambian al mejor postor. Muchas veces se sabe que por un monto determinado, pues un diputado se pasa a otro partido. Así fue como, por ejemplo, Manuel Valdizón, sin haber tenido más de 10 diputados en una primera oportunidad, logró ser el partido, sin estar en el gobierno, con la mayor bancada posible en Guatemala. Lo mismo es hoy día el partido oficial. Ese partido apenas consiguió 11 diputaciones y sin embargo, con el transcurso del tiempo, logró llegar a tener más de 30 diputados en su bancada. Esto en virtud de este fenómeno que se llama transfugismo. Con esta ley que está en vigor, ese fenómeno quedó penalizado y no se puede aceptar diputados que cambien de partido político en una legislatura. Hay muchos que así lo hicieron, se hablaba de 72, finalmente el número se ha reducido, pero varios de esos diputados que intentaban reelegirse, de hecho ya les ha sido negada la inscripción. Otros, aparentemente menos torpes, lo que hicieron fue negociar a sus familiares en las casillas. Alguna diputada, Delia Bach, por ejemplo, por el departamento de Chimaltenango, que está en la parte central del país. Ella ya no va como diputada, pero va su hijo. En otros van hijos o hijas y esposos o esposas sustituyendo a los diputados de cara a garantizarse ese mecanismo de presencia legislativa y de control, más que político desde el punto de vista de la necesidad del negocio. Y en este caso es lo más preocupante, porque son votos que se compran. Y si hay suficiente plata, por supuesto, lograrían hacer pasar la ley. La presión que ha existido ha sido de verdad fuertísima, nos ha consumido muchas energías. Yo a veces traslado la imagen de que aquí en Guatemala vivimos como si estuviéramos en un circo de 10 pistas. Y no sabes a qué pista atender, en qué momento, porque tienes tantas cosas que no te das abasto para responder al empuje que están teniendo las fuerzas regresivas en nuestro país. Y ese es el caso con relación a esta normativa. Pero efectivamente la fuerza nacional e internacional ha sido muy grande. Creo que algo que paró durante un momento fue el comunicado del Parlamento Europeo que planteó sanciones económicas. Es decir, le mandó un mensaje al sector económico, no a los militares que están promoviendo la iniciativa, sino al sector económico, que en definitiva es quien tiene mucho del control del espectro y el espacio político. Y creemos que por esa vía se ha planteado la necesidad de detener.
pero la ley sigue como amenaza latente la posibilidad de que sea aprobada en cualquier momento. Por ahora está como quien dice en un stand-by. Mientras se realiza la campaña, los diputados andan en campaña en sus respectivas comunidades, difícilmente reúnan quórum en los días que deben sesionar, pero de aquí a junio, en teoría puede haber un respiro y de junio en adelante no se sabe. Y con el nuevo Congreso, mucho menos, porque si este Congreso es malo, lo que nos preocupa es que el próximo Congreso pueda ser incluso peor que este. De manera que mientras la iniciativa no sea definitivamente archivada, la amenaza de desaprobación continúa vigente. Por último, Iduvina, queremos saber cuál es la opinión pública mayoritaria dentro de Guatemala en torno a la reforma. ¿Qué dicen los medios de comunicación sobre este tema? Bueno, digamos que hay dos grandes opiniones sobre el tema. Por un lado, quienes consideran que ya hay que dejar el pasado en el pasado, que hay que olvidar y que por ese lado pues no hay que continuar en los procesos por justicia en el ámbito de la justicia transicional. Sin embargo, también les preocupa en algunos casos a ciertos sectores que se dé un proceso judicial, haya juzgamiento y finalmente se perdone a estas personas porque dicen, bueno, ya hubo un juicio, ya se condenó, eso que se cumpla, no que se retroceda. Pero bueno, las voces, particularmente aquellas que vienen desde las familias militares, empujan con una manera muy estridente el discurso de la reconciliación o de que las víctimas solo buscan resarcimiento económico, etcétera. Esto es como muy visto en redes sociales en ámbitos urbanos ladinos. Sin embargo, en los ámbitos de la ruralidad, de la Guatemala rural, en donde prácticamente la memoria de los crímenes cometidos todavía está vigente, todavía hay enormes espacios que eran prácticamente tumbas, fosas clandestinas masivas, el dolor y la memoria está a flor de piel y ese sector es el que prácticamente plantea estar en contra de la ley de reconciliación. A eso creemos que se debe que de momento la tengan retenida porque los diputados de provincia que intentan reelegirse no pueden estar apoyando una iniciativa que podría estar o ser rechazada por la mayoría de su voto. Aunque es una pregunta que no se ha incluido en las encuestas de opinión política que se realiza, hay otras vinculadas a la justicia, a la lucha contra la impunidad y mayoritariamente la sociedad se ha planteado estar en contra de la impunidad. Muchísimas gracias, Iduvina, por estos minutos para Entrevista con la Historia. Iduvina Hernández es periodista, defensora de los derechos humanos y profesora universitaria. Con ella analizábamos la reforma a la Ley de Amnistía de Guatemala que permitiría liberar a genocidas y torturadores de la guerra civil. La reforma ha provocado una ola de rechazo dentro y fuera de Guatemala. Solo el tiempo dirá si puede más la presión de la sociedad civil guatemalteca o los poderes fácticos vinculados a los crímenes de guerra. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevista con la Historia. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, José Blanco. En la producción, guión y montaje, Jorge González. Y en los micrófonos les habló Nelcy González Patiño. Entrevista con la Historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la Historia.